Hola, hola jóvenes. Ahora, pues después de haber visto los cuidados en la puérpera, eh, vamos a ver ahora los cuidados inmediatos del recién nacido. Pues los cuidados del recién nacido en el periodo posparto son fundamentales para una adaptación extrauterina saludable y para la prevención de la mortalidad neonatal. Recordemos que el feto durante todo el periodo de gestación está adaptado a un solo ambiente, ¿verdad? Y es el ambiente intrauterino. Y pues después del parto van a empezar ciertas funciones que él tiene que hacerlas ahora por sí solo. Recordemos que se alimentaba, el aporte de oxígeno sanguíneo, los nutrientes, todo era a través de la placenta. Ya en este periodo, pues, ya tiene que adaptarse al funcionamiento de sí mismo y adaptarse al ambiente. Evaluación previa al nacimiento, y es que esta evaluación del recién nacido comienza desde mucho antes, no precisamente desde el nacimiento, pues los antecedentes del trabajo de parto y del parto contribuyen con más información a la evaluación del niño por el profesional de salud. La evaluación al momento del parto comienza con el coronamiento de la cabeza fetal. Pues es en este momento en el cual el profesional de la salud o la partera, matrona o el personal que está atendiendo, ¿verdad? En ese momento a la mujer, puede observar el color del cuero cabelludo y de esta manera, pues, verificar el llenado capilar mediante la presión suave en lo que es la cabeza o el cuero cabelludo del bebé. El buen color y el llenado rápido, o sea que tiene que ser de 2 segundos, no mayor a 3 segundos, son tranquilizantes de que tiene un buen riego sanguíneo. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un llenado capilar lento? O sea, un llenado mayor de 3 segundos. Entonces, significa que hay un problema a nivel del aporte o del riego sanguíneo. Es muy importante evaluar el tono y el color de la piel, examinar el cuerpo para evaluar signos de deformidad física evidente. Al tocar el cordón umbilical se evalúa la frecuencia cardíaca del recién nacido. Entonces, tras el nacimiento, si ustedes tocan el cordón umbilical va a estar pulsátil. Normalmente entre 90 y 120 segundos desaparece ese pulso. Entonces es en ese momento que se hace el pinzamiento y se corta el cordón umbilical. Evaluar si el niño puede eliminar moco y realizar las primeras respiraciones. Normalmente cuando ellos pueden hacerlo por sí solos, los bebés ya, o sea, el recién nacido tiene la capacidad de respirar por sí solo. ¿Y cómo vamos a comprobar esto? De que no haya esa presencia de moco y que va a dificultar la respiración de este. Y es que lo comprobamos a través del llanto. Entre más vigoroso es el llanto, significa que el bebé, el recién nacido, pues no está cargado de esas secreciones y que no hay necesidad de aspirarlo. Normalmente vamos a aspirar al recién nacido con una perilla, se llama perilla, es una perilla de hule, es como una bombita con la cual aspiramos las secreciones, ya sea de la boca y de las fosas nasales. Entonces, pero esa medida no la vamos a hacer en todos los recién nacidos, solamente en aquellos que nosotros los escuchemos, ¿verdad? Se le escuchen esos ruidos húmedos que son producto, ¿verdad? De esas secreciones, del líquido amniótico. Entonces, aquel niño o aquel recién nacido que nosotros le escuchemos un llanto vigoroso, entonces a ellos no habrá necesidad de aspirarle secreciones. Evaluar si el niño, esa es la misma, evaluar si elimina el moco y asegurar el apego precoz con su madre.
La OMS establece, ¿verdad?, que en la primera hora tras el nacimiento el bebé tiene que ser amamantado por su madre. Eso es el apego precoz. Lo ideal es tras el nacimiento, o sea, tras que nace el bebé, hacer el apego precoz. Que consiste, ¿verdad?, en pegar al bebé, por eso dice apego. Apego es de pegar, o sea, lo colocamos piel con piel con su madre y se le debe de colocar en una de las mamas para que pueda ser amamantado en ese momento. Y obviamente que al pasar los 90 segundos tenemos que cortar el cordón umbilical y brindarle los cuidados inmediatos al recién nacido, que ya vamos a ir viendo más adelante cuáles son esos cuidados inmediatos. Algo muy importante que hacemos previamente al inicio de los cuidados inmediatos, que como bien la palabra lo dice, son inmediatos, o sea que son tras el nacimiento, a menos estos cuidados pueden tener un retraso solamente si el recién nacido nace comprometido, o sea, nace con un problema. Normalmente ustedes van a escuchar expresiones como nació ponchado, nació reventado, y eso es verdad, aquellos niños que de repente en el momento del trabajo del expulsivo, ¿verdad? La mujer presentó algún problema durante la expulsión y el bebé nace con problemas de asfixia, o en el caso, ¿verdad?, de algunos niños que vienen con aspiración meconial, que ese es otro de los problemas, que hacen una SAM, las abreviaturas SAM, SAM, síndrome de aspiración meconial. Entonces, ¿qué pasa si el niño aspira? También secreciones van a ser complicado. Entonces, todo aquel niño que nace complicado, no le vamos a brindar los cuidados ahí inmediatamente. ¿Por qué? Porque el protocolo va a ser recuperar y estabilizar al recién nacido. Posterior a estabilizarlo, entonces se le tienen que realizar los cuidados inmediatos. Entonces, tras el momento que nace, en el primer minuto nosotros tenemos que valorar 5 aspectos, que ya los vamos a ver más adelantito, y esos tienen que ver con el test de Apgar. Entonces hacemos hacemos 2 valoraciones de Apgar, al primer minuto y al quinto minuto. Entonces tenemos que evaluar esas situaciones y darle un puntaje de acuerdo, ¿verdad?, a lo que observamos en la valoración. La valoración de Apgar, de hecho, es un test, ¿verdad?, que fue diseñado por Virginia Apgar. La literatura nos dice que Virginia Apgar era una enfermera. Otra literatura dice que era médico. Pero recuerdo muy bien que según una versión de un médico, porque como les digo, hay cierta diferencia o difiere la información, porque unos dicen que era médico, otros que era enfermera, pero hasta donde yo tengo entendido ella era una enfermera, y el test es en honor a ella, ¿verdad? Lleva su apellido, el nombre de su apellido, que es el test de Apgar, el cual fue diseñado por Virginia Apgar. Y este examen pues se le realiza a los recién nacidos para una primera valoración y de manera simple sobre el estado general después del parto. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a evaluar en este test? Entonces, si ustedes se fijan, hay aspectos que valoramos como la apariencia, pulso, gesticulación, actividad y respiración. Y de acuerdo a esos hallazgos existe un puntaje. Y ya vamos a ver más adelante que cuando tenemos un puntaje menor de 7, significa que hay un problemita, ¿verdad?, con ese bebé. Entonces, si ustedes observan acá, el recién nacido va a recibir 0 puntos. Nos vamos a esta casilla o a esta columna de 0 puntos si la apariencia, o sea, el color de la piel tiene un tono azul, un color azul, pero todo azul.
Si hay ausencia del pulso, si el recién nacido no responde a los estímulos, entonces o se encuentra su tono muscular, están flácidos, están flojos y no respira. O sea, nos nace un niño así, ¿qué podemos decir? Está prácticamente sin vida, nació reventado este niño. Hay que hacer inmediatamente la reanimación, ¿verdad? Se hace un RCP neonatal, se da la reanimación. En algunos casos es necesario hacer la intubación y brindarle ventilación a través de un ambú. Entonces, cualquiera que sea de estos aspectos, le vamos a dar el puntaje de 0 a cualquiera de todos estos aspectos que encontremos, ¿verdad? En los valores o los aspectos a valorar o las señales. Entonces, le vamos a dar el valor de 0. Ahora, ¿a qué le vamos a dar puntaje de 1? Si el color de la piel, solamente las extremidades están azules. Si tiene una frecuencia cardíaca o un pulso lento, inferior a los 100 latidos por minuto. Si la respuesta a los estímulos tiene muecas, pero un llanto débil, también le vamos a dar 1. Si el tono muscular, el recién nacido tiende a flexionar las extremidades, significa que hay un poco de tono muscular, entonces le vamos a dar 1. Y si respira lentamente o irregularmente, entonces le vamos a dar el puntaje de 1. ¿A qué le vamos a dar 2 puntos? Si la piel está toda rosadita, o sea, miramos al bebé o al recién nacido todo rosadito o rosadita. La frecuencia cardíaca está normal o está más de 100 latidos por minuto o 100, normalmente, ¿verdad? 120 latidos por minuto. La respuesta a los estímulos, o sea que responde a ello porque hay llanto, hay estornudos, hay tos, o sea, está vigoroso. Si el tono muscular presenta el recién nacido movimientos activos, normalmente tienden a mover sus extremidades. Y la respiración es fuerte y es regular. Y a través del llanto, ¿verdad? Podemos valorarla. Ahora bien, en el caso de un recién nacido a término, sano, debe de tener una puntuación de Apgar de 7 a 10 en ambos tiempos, tanto en el primero como en el quinto minuto. Entonces, ese es el valor, por decirlo así, normal, que podemos decir que el recién nacido está en buenas condiciones y tiene un Apgar que va de 7 a 10. Puede ser que tuvo 7 al primer minuto y tuvo 9 al segundo, entonces está dentro de lo normal, ¿verdad? Ahora, requiere de actuación inmediata si tenemos un Apgar de 4 a 6 y estaríamos en una situación de emergencia si el Apgar no suma 4, o sea, o menos de 4. Entonces ahí decimos menor de 4, entonces nos encontramos en una situación de emergencia. Realmente ese recién nacido está muy, pero muy comprometido. Y miren, en relación a este último valor del test de Apgar, cuando son menor de 4, o sea que el Apgar va de 0 a 3, miren, es increíble. Yo tuve la experiencia de ver una reanimación en un recién nacido en el Hospital San Felipe. Y es que la medicina es extraordinaria. Yo obviamente me siento orgullosa de la profesión que tengo. Y sin embargo, ¿verdad? Hay que dar los méritos a quien lo merece. Y recuerdo a una pediatra, o sea, el niño nació con un Apgar de 0. O sea, 0. Le estoy diciendo 0. Y obviamente la pediatra empezó a hacer las intervenciones que correspondían. Y lo que yo veía, yo decía, ese bebé, o sea, se va a morir. Y con toda la reanimación y las maniobras que hizo esa médico,
logró sacar a ese bebé de ese Apgar de 0. Y es ahí donde yo me quedo maravillada con la medicina. Imagínense cosas tan impresionantes, un bebé que prácticamente casi nace muerto y a través de la reanimación pues revivirlo, es increíble. Entonces esta profesión nos brinda tantas oportunidades de ver cosas extraordinarias, cosas bonitas, pero también miramos cosas tristes y feas. Bien, tenemos que valorar aspectos, ¿verdad? En el recién nacido se tiene que hacer un rápido examen físico. Tenemos que valorar el color de la piel, cómo se encuentra, ¿verdad? Obviamente tenemos que tener un bebé rosadito. La cianosis, ya sea periférica o generalizada, nos está indicando un problema, ¿verdad? Ese bebé tiene dificultad respiratoria. La frecuencia cardíaca, que como les mencionaba, la valoramos a través del cordón umbilical o hacemos rápidamente, ¿verdad?, una auscultación de la frecuencia cardíaca fetal del corazoncito del bebé. Pero al palpar el cordón umbilical nosotros perfectamente, ¿verdad?, se sienten cómo está esa pulsación. Los reflejos, que ya más adelante vamos a ver que aparte de lo que el bebé o el recién nacido hace por sí solo, como los movimientos de flexionar las extremidades, del llanto, existen los reflejos neurológicos que también tenemos que valorarlos en el recién nacido. Entonces, uno de los aspectos a valorar inmediatamente tras el nacimiento, pues es ¿verdad? El llanto. Entre más vigoroso es el llanto, para nosotros mejor. O sea que nos alegramos cuando un niño nace y empieza a llorar y llora y llora y llora mucho. Para nosotros eso es un motivo de alegrarnos, de sentirnos bien, porque significa que el bebé está bien. Sin embargo, si ese bebé no llora, hay que estimularlo. Normalmente se estimula la espalda, se hace como una frotación o frotamos, ¿verdad?, la espalda con un campito o con un paño y se hace como una fricción en la espalda del bebé para estimular, ¿verdad?, el llanto del mismo. El tono muscular. Y es que tenemos que valorar si el recién nacido, ¿verdad?, está haciendo flexión de sus extremidades. Como ustedes observan en la imagen, y ya más adelante vamos a ver de hecho en el campus virtual ya les subí, ¿verdad?, un video de esos reflejos. Entonces el bebé tiene que hacer esa flexión, ¿verdad?, de sus extremidades. La respiración con los movimientos torácicos, ¿verdad? Ya que la respiración de ellos es más tóraco-abdominal. Entonces valoramos también cómo está esa respiración. Obviamente no tiene que haber retracción, no tiene que haber no tiene que haber aleteo nasal, porque entonces significa que está comprometido. Tenemos que valorar lo que son las medidas antropométricas. Tenemos que tallarlo con la cinta que ustedes ya adquirieron, que es la cinta color rosada. Esa es la cinta pediátrica. Entonces medimos. Si tenemos un tallímetro, ni cosa mejor, ¿verdad? Eso sería lo ideal. Pero si no, entonces tenemos que hacerlo, ¿verdad?, con la cinta métrica, y es que se toma desde el vértice de la cabeza. Entonces empezamos a medir, miren, de acá. Es desde acá, desde este vértice hacia abajo hasta llegar al talón. No vamos a medir del talón para arriba, no, es de la cabeza hacia abajo hasta llegar al talón del pie. Cuando hacemos esta situación, ¿verdad?, obviamente vamos a hacer un laboratorio simulado. El peso del bebé, el peso no es en kilogramos, el peso se registra en gramos.
Y obviamente que tenemos que pesar al recién nacido sin ropa. Y como ustedes pueden observar en la imagen, es muy importante que la báscula debe de tener por lo menos un campo. No debemos colocar directamente sobre la superficie al recién nacido. Ya más adelante vamos a ver otro tema que tiene que ver con la regulación de la temperatura del bebé y que hay ciertas formas de que el recién nacido pueda perder calor, y una de ellas es mediante esto, que al momento que estamos nosotros haciendo los cuidados, brindándole los cuidados inmediatos, lo estamos pesando. Si lo tenemos mucho tiempo, recordemos que lo tenemos sin ropa, y si lo colocamos en una superficie fría en la cual no hay ni siquiera un campo, entonces el bebé tiende a perder calor, y más adelante vamos a ver cuáles son las consecuencias de la hipotermia. Aparte de tallarlo, de pesarlo, también tenemos que tomar 3 circunferencias, que es la cefálica, la abdominal y la torácica. Entonces tenemos que el perímetro cefálico, lo normal va de 32 a 38 centímetros, y la cinta se debe de colocar por encima del pabellón auricular. Miren, así, tal cual ustedes lo observan en la imagen. El perímetro torácico, lo normal va de 30 a 36 centímetros y se toma en el momento de la expiración. Y este se debe de colocar, miren, la cinta métrica se debe colocar por sobre o por encima de las tetillas. Y en el caso del perímetro abdominal, este va de 30 a 38. Normalmente, si ustedes se fijan en los valores, el perímetro abdominal tiene mucha relación con el perímetro con el perímetro cefálico. Entonces se toma por encima del ombligo, no por sobre el ombligo. ¿Qué pasa si lo colocamos sobre el ombligo? Entonces nos va a dar una medición errónea, ¿verdad? Porque estaríamos midiendo todo lo que es el muñón umbilical, y sumado a eso, ¿verdad?, que le colocamos un ganchito que es el clamp. Si hay un aumento del perímetro abdominal, se debe de considerar una enterocolitis, y hay que tener presente, ¿verdad?, que el recién nacido tiene que defecar, y tenemos que comprobar la permeabilidad del ano. Esta se hace introduciendo, ¿verdad?, en el recién nacido un termómetro rectal para comprobar que el ano esté perforado, porque si no, entonces ya tendríamos un problema en el cual pues se tiene que intervenir. Ya esta es una intervención de emergencia, no se puede esperar semanas ni meses, ¿verdad?, porque el recién nacido tendrá que evacuar, y si tiene problemas para evacuar habrá distensión abdominal, y puede ser una distensión abdominal no depresible que nos va a llevar a problemas como enterocolitis y a complicaciones más graves. Bien, se debe de determinar la edad gestacional. Normalmente nosotras como enfermeras no lo hacemos. Normalmente quien lo hace es el médico, pero sí es muy importante que ustedes tengan el conocimiento, ¿verdad? Y esto es que se hace a través del test de Capurro, en el cual existen 5 aspectos a valorar, y es que es la forma de la oreja, el tamaño de la glándula mamaria, el cual se mide en centímetros, la formación del pezón, la textura y los pliegues plantares. Y vamos a clasificar el recién nacido de acuerdo a la edad gestacional, ¿verdad?, si está término, pretérmino o postérmino. Más adelante vamos a ver el test de Capurro. Bien, aparte de que vamos con los cuidados del recién nacido, aparte de que lo pesamos, lo tallamos, medimos perímetro cefálico, abdominal y torácico, también vamos a administrar una profilaxis ocular, una gota en cada ojo. Entonces, lo que haremos es que con un gotero son gotas oftálmicas, normalmente es cloranfenicol, le colocamos una gotita
en cada ojo al recién nacido. También vamos a hacer psicoprofilaxis obstétrica con el mismo cloranfenicol en los genitales, pero solamente si es mujer. Si es varón, no. Si es mujer, ¿verdad? En la vulva le vamos a colocar una gotita de cloranfenicol. En el muñón umbilical vamos a hacer curación del muñón umbilical normalmente, ¿verdad? Se hace con alcohol. Antes, mucho tiempo atrás, se hacía con iodopovidin, pero los estudios demostraron que el uso del iodopovidin provocaba, ¿verdad?, en los niños problemas en la tiroides. Entonces se omitió, se abolió el uso de la curación del muñón umbilical con iodopovidin. Entonces ahora se cura, ¿verdad? Se hace la curación con alcohol, y si no hay alcohol, pues con la solución, ¿verdad?, que se prepara, que normalmente lo hacen con clorhexidina. Se debe de administrar vitamina K. Luego les voy a hacer un video porque en este caso, ¿verdad?, en el hospital Gabriel Alvarado lo hacen de una manera peculiar que, por ejemplo, en el materno infantil y en el Hospital San Felipe, que son los que yo he tenido acceso, pues no se hace de esa manera, sino que se administra directamente. La vitamina K se le va a administrar al recién nacido para evitar problemas de hemorragia. Se debe de administrar por la vía intramuscular en los niños menores de 2 años y no digamos al momento del nacimiento. No se administran medicamentos inyectables en el glúteo, tienen que ser en el vasto externo, en la cara anterolateral del muslo. Entonces, si el recién nacido pesa más de 1000 gramos, la dosis que le vamos a administrar va a ser de 1 miligramo. Y si pesa menos de 1000 gramos, le vamos a administrar 0.5 miligramos. La ampolla de vitamina K trae 10 miligramos en 1 ml. Para ello, después les voy a dejar otro video explicando específicamente, ¿verdad?, cómo se prepara la vitamina K en el Hospital Gabriel Alvarado, porque la administran diluida. Entonces hay que diluirla. Ahora bien, lo que me han dicho las colegas, ¿verdad?, es que según ellas no se le administra nada, ¿verdad? Prácticamente si se hace directamente. En el Hospital San Felipe se saca de la ampolla el 0.1 ml y se le administra directamente en el vasto. Pero acá dicen las colegas que no se le administraría en su totalidad porque una gran parte del fármaco queda en la aguja. Pero ahí es cuestión de apreciación, ¿verdad?, de ellas. Yo respeto mucho sus argumentos, ¿verdad? Son válidos, de hecho validados por los pediatras del hospital. Pero, por ejemplo, la vacuna BCG se administra 0.05 ml. Eso equivale a la mitad de una décima. Y si ustedes se la administran al recién nacido, se le forma una pápula. Y estamos hablando de la mitad. O sea que si la mitad llega hasta en este caso, ¿verdad?, que es subdérmico, la dermis. Entonces, desde mi punto de vista, el 0.1 se debería estar administrando directamente, no diluida. Pero como les digo, nosotros nos tenemos que apegar, ¿verdad?, a lo que tiene establecido el centro hospitalario. Y en este caso, la diluye. Para eso yo se lo voy a explicar luego porque tengo que hacer uso de lápiz o la pizarra, ¿verdad?, para poder explicarles, porque así, si se los explico así, pues realmente quizás no me logren
comprender. Bien, las características que ya les mencionaba del test de Capurro, ¿verdad? Pues este es un test utilizado en neonatología, que pues es un criterio para estimar, ¿verdad?, la edad gestacional del neonato. El test considera el desarrollo de 5 parámetros fisiológicos que ya los mencioné anteriormente y diversas puntuaciones que combinadas dan la estimación que se busca. Tenemos los rasgos, ¿verdad? Rangos, establecidos para la edad gestacional. Estamos hablando de un postmaduro que es de 42 semanas o más, un a término de 37 a 41 semanas, un prematuro leve de 35 a 36, un prematuro moderado de 32 a 34 y un prematuro extremo menor de 32. Entonces, este es el test de Capurro. De acuerdo a lo que nosotros observamos, valoramos, se le asignará un puntaje. Si ustedes observan acá, tenemos que darle puntaje a los aspectos a evaluar, que en este caso es el pabellón auricular o la forma de la oreja, el tamaño de la glándula mamaria, la formación del pezón, la textura de la piel y los pliegues plantares. Entonces, de acuerdo a lo que encontremos, existe un puntaje que ustedes lo observan acá. Si la oreja está aplanada, sin incurvación, tendría 0. Si tiene un borde, miren, ahí está subrayado. Si tiene un borde superior parcialmente incurvado, se le va a dar un puntaje de 8. Si tiene todo el borde superior incurvado, 16. Y si el pabellón está totalmente incurvado, tendría un puntaje de 24. Ahora, si la glándula mamaria no es palpable, 0. Para esto, para medir esta glándula mamaria, tenemos que hacer uso de una regla. Si es palpable y menor de 5 milímetros, se le va a dar un puntaje de 5. Si es palpable y está entre 5 y 10 milímetros, la medición, le vamos a dar 10. Si está palpable y es mayor de 10 milímetros, o sea, la glándula mamaria nos mide más de 10 milímetros, entonces le vamos a dar un puntaje de 15. Ahora, la formación del pezón. Si apenas es visible la areola, le vamos a dar 0. Si tiene un diámetro menor a los 7.5 milímetros, la areola se encuentra lisa y chata, se le va a dar un puntaje de 5. Si el diámetro es mayor de 7.5 y la areola está punteada, pero no hay un borde levantado, se le va a dar 10. Y si tiene un diámetro mayor de 7.5 milímetros, la areola está punteada, pero el borde de la misma está levantado, se le va a dar un puntaje de 15. Ahora, en relación a la textura de la piel, si es muy gelatinosa, 0. Si es fina, lisa, se le va a dar 5. Si es más gruesa, discreta y con descamación superficial, 10. Si tiene gruesas grietas superficiales con descamación en manos y pies, 15. Y si las grietas son profundas y apergaminadas, un puntaje de 20. Y en relación a lo que son los pliegues plantares, vamos a decir que si no tiene pliegues plantares, se le va a dar 0. Si hay marcas mal definidas en la mitad anterior de la planta del pie, se le va a dar 5. Si hay marcas bien definidas en la mitad anterior, surcos en la mitad anterior, se le va a dar 10. Como pueden ustedes observar ahí en la imagen, miren, en esta parte de acá. Estos serían, ¿verdad?, las marcas definidas con los surcos, pero solo en la mitad. Ahora, si hay surcos en la mitad anterior, se le va a dar un puntaje de 15. Y si los surcos
están más de la mitad, o sea, sobrepasan la mitad, como ustedes pueden observar en la imagen. Miren, observan esta imagen y la comparan con esta otra, ¿verdad? Podemos ver que los surcos están casi en la totalidad del pliegue, o sea, de la planta del pie. Entonces se le da un puntaje de 20. Entonces, de acuerdo a lo que encontremos en cada uno de esos 5 aspectos, vamos a ir escribiendo qué valor le vamos a dar. Al final vamos a sumar todo. Hacemos una sumatoria de esos 5 aspectos, como lo tenemos acá, y vamos a decir que a la suma que nosotros le demos, le vamos a sumar ese 204 que vemos acá, que esto es una constante. El 204 es una constante. Entonces, ese 204 más el puntaje que establezcamos nosotros de acuerdo a los hallazgos, sumamos todo eso, lo vamos a dividir entre 7. ¿Por qué lo dividimos entre 7? Recuerde que estamos estimando edad gestacional y la edad gestacional la determinamos por semanas, y la semana, una semana contiene ¿cuántos días? Son 7. Entonces por esa razón se divide entre 7 y al final ese será, ¿verdad?, la estimación según Capurro de la edad gestacional del recién nacido. Y de igual manera yo voy a hacer un ejercicio en la pizarra y les voy a enviar otro video para que puedan ustedes pues tener una mejor comprensión. Bien, en relación al examen físico, ¿verdad?, en el recién nacido es muy importante observar la apariencia general. Yo ya les hablaba anteriormente, ¿verdad? Tenemos que valorar el color, la conducta, el tono, la respiración y la temperatura del recién nacido. Valorando el cuello, la cabeza-cuello, se valora, ¿verdad?, en la cabeza la forma, la distribución del cuero cabelludo y la simetría facial. Los ojos, el parpadeo de los mismos, observar ojos en busca de secreción anormal, la reacción pupilar, los movimientos en los párpados, que puede haber midriasis cuando hay una dilatación anormal de la pupila con inmovilidad del iris, puede haber miosis como contracción anormal permanente, ¿verdad?, de la pupila del ojo, y las pupilas anisocóricas, que es el tamaño desigual de las pupilas. A nivel de la nariz, se debe descartar que haya fractura, observar las fosas nasales en busca de oclusión. En la boca se debe de introducir con un guante estéril, ¿verdad?, el dedo índice dentro de la boca para al paladar duro blando en busca de paladar hendido, del labio hendido, el cual puede ser unilateral o bilateral, como ustedes pueden observar acá. Miren. Entonces acá tenemos, ¿verdad?, podemos encontrar paladar hendido, como pueden ver ahí en la imagen al fondo. También podemos encontrar a nivel del labio, podemos encontrar el famoso labio, han escuchado ustedes, ¿verdad?, el labio leporino o labio hendido, el cual puede ser unilateral o bien bilateral, como ustedes lo pueden observar acá en la imagen. Luego en los oídos, orejas, ¿verdad?, debemos valorar la posición, el cartílago, la forma, la relación, ¿verdad?, de la implantación de la oreja con el ojo, que debe de ser un ángulo recto. El cuello, identificar ganglios o masas alrededor. En el tórax, palpar la clavícula en busca de masas, tamaño del tórax, la simetría y auscultar los ruidos torácicos. Y en el abdomen, igual, la forma, la simetría. Si no se observan movimientos abdominales, aplanado, palpar el hígado en el cuadrante superior derecho y observar el cordón umbilical. En los genitales, en el caso de los niños, o sea, de los varones, de los hombrecitos, se tiene que observar el pene, retraer el prepucio para observar el glande, comprobar, ¿verdad?, que el meato urinario, observar si los
testículos están descendidos en busca de criptorquidia. ¿Qué significa la criptorquidia? Vamos a ver que no hay descenso, puede ser de uno de ambos, ¿verdad? Testículos. ¿Es una situación para alarmarse? No, ¿verdad? Porque se tiene que esperar hasta 2 años. Si este no desciende, si solo es uno o los dos, ¿verdad? Si no descienden, se tiene que someter, ¿verdad?, a una cirugía para descenderlo a través de una cirugía. Pero en este caso, ¿verdad?, es una situación que puede esperar, no como el problema del ano, si no está perforado. Eso requiere de acción inmediata. Bien, en el caso de las niñas, ¿verdad?, se tiene que evaluar el tamaño de los labios. Normalmente, ¿verdad?, van a ser mucho más grandes los labios mayores y de hecho se sobresalen, ¿verdad?, los labios menores. La secreción sanguinolenta es normal. Tenemos que decirle claro, ¿verdad?, que no es lo mismo una secreción a que haya una hemorragia. Entonces, también tenemos que dárselo a conocer a la madre, ¿verdad?, para que ésta no se vaya a alarmar, porque esto es un efecto normal, ¿verdad?, de las hormonas, la ambigüedad de órganos, aspecto de la orina. Luego, en la parte posterior es importante la palpación de la columna vertebral en busca de malformaciones del tubo neural, espina bífida. Entonces se hace desde las cervicales hasta la sacro. Se hace con el dedo índice, ¿verdad? Se hace un movimiento hacia abajo, de arriba hacia abajo, para palpar y verificar, ¿verdad?, que no haya problemas de malformación. La mancha mongólica, que vamos a observar como una mancha color azulada, verde azulada, eso es normal. Esto con el paso del tiempo va a ir desapareciendo por sí sola. Es posible, ¿verdad?, si el niño viene con problemas de malformación, se puede observar como el mielomeningocele a nivel del sacro y vértebras lumbares y puede estar roto o no. Y el mielomeningocele lo que quiere decir es vainas mielinas, meninges expuestas. Eso significa el mielomeningocele. Y este es, como ustedes pueden observarlo, miren, por ejemplo, este es un mielo cerrado y este abierto. También el mielomeningocele no requiere de una intervención inmediata como la no perforación del ano, ¿verdad? Esta puede esperar meses, ¿verdad?, para la intervención. El médico cirujano pediatra determinará en qué momento realizar la cirugía. La valoración de las extremidades, se tiene que valorar la simetría, ¿verdad?, el número de dedos. Hay niños, ¿verdad?, que nacen con polidactilia o sindactilia, el talón y la pierna. Entonces, como pueden ustedes, por ejemplo, observar en esta parte de acá. Acá no se terminaron, ¿verdad?, de desarrollarse o de formarse bien los pliegues o las divisiones de los dedos. Entonces, ustedes observan acá, esto es una anomalía. Podemos ver por acá, ¿cuántos han visto esto? Que de hecho algunos papás no permiten, ¿verdad?, que se le haga una pequeña cirugía a su bebé y se le retire. Algunos que tienen más de los 5 dedos en sus extremidades y otros, ¿verdad?, que más bien les hacen falta sus deditos. Entonces, si tenemos más de 5 dedos, o sea, de lo normal que tenemos nuestras manos o nuestros pies, ¿verdad?, cuentan con 5 falanges. Si tienen uno extra, entonces ya estamos hablando de una anomalía y eso es una polidactilia. Y si hace falta, o sea, no tiene, en lugar de tener 5 dedos, tiene 4, tiene 3 o 2, estamos hablando de un problema que se llama sindactilia. Bien, luego pasamos a hacer lo que es la valoración neurológica y estos son los reflejos. Hacemos el reflejo de succión y búsqueda.
acariciar ambas mejillas, y lo que hará el bebé, lo que hacemos, ¿verdad? Es que se toca suavemente, ya sea con nuestro dedo, si andamos nuestra mano con un guante estéril, y lo que hacemos es rozar la mejilla del bebé, o se puede hacer con la misma manito del bebé, ¿verdad? Entonces el bebé tiene que seguir donde nosotros estamos acariciándole. Eso, ¿verdad? Es el reflejo de búsqueda, porque él tiene que buscar, ¿okay? Luego tenemos el reflejo de Moro. El reflejo de Moro consiste en levantar al recién nacido suavemente, así como se observa en la primera imagen. No lo vamos a levantar mucho, es poco lo que se levanta, ¿verdad? Y luego lo que hacemos es soltarlo, o sea, lo dejamos caer. ¿Y cuál debe de ser la reacción del recién nacido en relación a este reflejo? Es esto que ustedes observan. Normalmente hacen esa expresión, ¿verdad? Entonces mueven ellos sus extremidades. Tenemos el reflejo de marcha, que consiste en levantar al recién nacido y ponerlo o colocarlo en una posición, como la palabra lo dice, una posición en marcha, como que va a caminar como parado. Tienden, ¿verdad?, ellos a levantar su piernita y hacer ese reflejo como si va a caminar. Entonces, por eso se llama reflejo de marcha. Tenemos el reflejo de Babinski. Si ustedes observan, si nosotros hacemos ese reflejo, o sea, nosotros vamos a hacer, lo que hacemos es frotar, ¿verdad?, el borde del pie o la planta del bebé de arriba hacia abajo, o sea, de esta parte de acá hacia abajo. ¿Qué es lo que va a hacer el bebé? Va a hacer esa expresión que abre sus dedos. Y si lo hacemos al contrario, lo va a cerrar. Ese es el reflejo de Babinski. Y tenemos el reflejo de aprehensión. ¿Cuántos han hecho esto con los bebés? Nos encanta hacer eso, colocarle nuestro dedo meñique para que él lo presione. Entonces, consiste en eso, en colocar el dedo en la mano del recién nacido, y el recién nacido debe de hacer la presión del dedo. Entonces, en eso consiste el reflejo de aprehensión. Entonces, de esta manera nosotros estamos evaluando o valorando neurológicamente al recién nacido. Algunas clasificaciones del recién nacido según el peso al nacer. Puede ser, ¿verdad? Puede ser pequeño para la edad gestacional, y lo abreviamos de esa manera: PEG, pequeño para la edad gestacional, apropiado o adecuado para la edad gestacional, AEG, o bien grande para la edad gestacional, GEG. De acuerdo al peso, vamos a decir que podemos tener un macrosómico, si tiene un peso mayor o igual a 4.000 gramos. Un peso adecuado, si el peso está entre 2.500 y 3.999 gramos. Bajo peso al nacer, si el recién nacido tiene un peso de entre 1.500 y 2.499 gramos. Muy bajo peso al nacer, si el peso está entre 1.000 y 1.500 gramos. Y extremadamente bajo peso al nacer, si está de 500 a 99 gramos. Según la edad gestacional, vamos a hablar de un recién nacido postérmino, el recién nacido a término, el recién nacido pretérmino, el recién nacido o el recién nacido inmaduro, que este es el que tiene menos probabilidades de sobrevivir, y el aborto. Bien, jóvenes, esto es todo en relación a los cuidados inmediatos que se le brindan al recién nacido. En algunas ocasiones, ¿verdad?, en el caso de los recién nacidos que nacen patológicos por patologías maternas, ¿verdad?, como una itumaterna, una vaginosis, una condilomatosis, o un recién nacido que nos nace macrosómicos.
Entonces, una corioamnionitis, una ruptura prematura mayor de 18 horas ya es un motivo, ¿verdad? Para dejar al recién nacido como potencialmente séptico. Entonces, se requiere de hospitalización y se le debe de canalizar. Una de las vías para empezar el tratamiento con la terapia de antibióticos. Si tenemos la oportunidad, ¿verdad? Pues más de alguna va a tener esa oportunidad, como observan en la imagen, de poder canalizar un recién nacido. Normalmente las dejo canalizar si veo que el recién nacido no tiene venas muy dificultosa, ¿verdad? Porque si veo que es un recién nacido que va a ser muy difícil la canalización, imagínense, no lo vamos a someter, recordemos que es un procedimiento invasivo. Entonces podemos más bien provocarle un daño al bebé. Entonces si yo veo que es muy difícil canalizarlo, entonces no les doy la oportunidad, no porque no quiera, sino que hay que pensar también en el beneficio y en el bienestar, ¿verdad? Del recién nacido. Pero si se nos da la oportunidad, pues lo haremos. Esto en relación, ¿verdad?, a los cuidados inmediatos del recién nacido. De esto está pendiente. Les voy a enviar, ¿verdad?, un video explicándoles muy detalladamente cómo se hace la dilución de la vitamina K y del test de Capurro. Hasta pronto.